Mi testimonio es diferente a los de la mayoría de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte, o eso es lo que creo. Suelo pensar en que enterarme de demasiados testimonios podría hacer que saque más conclusiones de las que debería, porque creo firmemente que aún sabemos muy poco sobre el tema de la vida que sigue tras la muerte de los cuerpos, y por eso es que solemos intentar darle explicaciones a cosas que no nos corresponde saber todavía mientras estamos en esta tierra. Creo que eso no es algo malo y que es lo natural, porque mi opinión es que debemos centrar nuestra atención en la vida que nos ha sido dada y luego comprenderemos lo que sigue a ella cuando sea el momento oportuno. Así que cuando pienso en lo que he vivido, intento solo contar los hechos tal como ocurrieron sin intentar darles mayor sentido que el que tuvo para mí, que es el de entender que, afortunadamente, nadie muere. No como nosotros entendemos la muerte. La vida sigue en otro lugar y de otra manera. En mi experiencia no hubo una muerte física, pero sí hubo una total confirmación de que estuve fuera de mi cuerpo, al menos mi conciencia lo estuvo, porque pude ver cosas que fueron exactamente así. Tuve un periodo de coma inducido bastante breve, en el cual tuve lo que en un primer momento pensé que había sido un increíble sueño producido por mi estado normal de coma, porque cuando desperté lo hice totalmente sorprendido pensando en esos momentos, en lo increíble que es el cerebro humano, porque en mi interior ese sueño, que luego supe sin que pueda dudarse que no lo fue, había sido una experiencia extraordinaria y además la experiencia más real de toda mi vida. Comparada con la experiencia de la vida real, estos sucesos tienen mucha más apariencia de ser un sueño que lo que he experimentado. Es decir, la vida real comparada a mi SM es algo casi como una ensoñación. En ese otro estado fui más consciente que nunca en toda mi existencia física. Mi yo, mi conciencia, nunca estuvo antes más enfocada y más alerta. Diría que mi conciencia estaba en el doble o el triple de alerta, y todos los detalles que pude percibir se sentían definitivamente mucho más reales que la vida diaria, aunque esto suene difícil de entender. Yo sé que no puedo explicar esto, pero así es. Sé que nuestra mente vive en un estado mucho más cercano a la inconsciencia que a la lucidez en la vida diaria que todos pensamos como la vida normal. Esa lucidez en ese otro lado, cuando ya no hay cuerpo, tiene unas características absolutamente incomparables con la lucidez que tenemos mientras estamos en el cuerpo físico. Este punto de la conciencia expandida es lo que más me ha marcado en mi interior al encontrar que en las experiencias cercanas a la muerte de personas que han fallecido y han podido ser reanimadas, han vivido lo mismo que yo. Cuando sientes esta lucidez suprema al volver, puedo asegurarte que no es nada agradable, porque comprendes que en realidad vivimos adormilados, aunque no lo entendemos así. Un gran ejemplo sería lo que nos ocurre con nuestra memoria, como cuando quieres recordar algo
y debes luchar contigo mismo, forzando los mecanismos cerebrales para traer ese recuerdo que buscas en tu mente. Hoy estoy plenamente seguro de que eso es un reflejo de los límites que tenemos como seres vivos dentro de un cuerpo material. Porque allí jamás deberías luchar por recordar nada, porque lo recordarías todo al instante, con ese inmenso e incomparable grado de lucidez. Y ese mecanismo de los recuerdos es lo que más nos muestra que vivimos de una forma un tanto inconsciente, que nuestra lucidez está muy limitada aquí. Funcionamos a mucha menos capacidad de la que como seres espirituales realmente tenemos. Pero no alargaré más las cosas. Lo que me ocurrió fue que comencé a verme mientras estuve en estado de coma en otro lugar. En concreto me encontré parado en un espacio totalmente blanco, sin límite alguno, y que se sentía como una inmensidad sin final. No podías ver ningún detalle en ese primer momento. Era algo blanco, y en la lejanía claramente brillaba una luz muy intensa de un color blanco amarillento o blanco dorado, y ese brillo comenzó a cubrirlo todo lentamente. No sé realmente si fue acercándose a mí, o simplemente todo el lugar fue iluminándose, pero en lo que podría sentirse como un lapso de tal vez unos 3 o 4 minutos, todo el lugar se convirtió en esta tonalidad luminosa blanca dorada. Un detalle que recuerdo es que me parecía sumamente extraño el sentir que estaba pisando el suelo, porque podía sentir mis pies apoyados. Podía sentir la resistencia de la gravedad, podía percibir mi peso contra la superficie del suelo, pero sin embargo no veía mi cuerpo y tampoco veía el suelo, porque este era simplemente algo blanco, luz, y no se veía el suelo como algo liso, no veía una superficie en donde mis pies estaban pisando. Pero las sensaciones, sin embargo, eran totalmente físicas. Yo sentía el peso. Fui absolutamente consciente de lo que estaba pasando. Sabía perfectamente que no me encontraba en el mundo o en nuestro mundo físico, pero esto no me preocupaba. Eso es algo que tampoco puedo explicar, pero cuando estás allí, todo se siente en orden. Esto se siente natural. El no tener cuerpo no se siente extraño. Es algo que no te preocupa porque entiendes que no hay nada malo con eso. Estás vivo, estás bien. Y es como si ese estado fuera incluso más natural que estar en el cuerpo material, o al menos te resulta igual de natural. De repente comencé a ver cómo la parte superior del espacio infinito blanco amarillento comenzaba a tornarse de un color azul o celeste claro, exactamente como un cielo de nuestro mundo, poco a poco, como cuando comienza a salir el sol y la noche se convierte en día, en un tiempo tal vez de unos 2 minutos. Ese azul del cielo fue absolutamente claro y el suelo se hizo visible. Me encontraba pisando tierra con césped húmedo. Volví a ver mi cuerpo y estaba, por alguna razón, ahora vestido con lo que me recordó a una bata de las que suelen usarse al salir de una ducha, pero era muy liviana, se sentía casi como si estuviera desnudo, porque aunque tenía cierto peso, este era casi inexistente, solo lo suficiente como para poder sentirse en la piel, y además estaba descalzo. De un momento al otro, todo fue claro. Me encontré frente a una pequeña valla
con una puerta abierta que llegaba aproximadamente hasta mi cintura. Yo mido cerca de 1,75 m. Hacia atrás de mí había una llanura de un color verde intenso, en la que muy al fondo parecían distinguirse unas pequeñas montañas, o tal vez eran pequeñas irregularidades en la tierra. No es algo a lo que le prestara atención porque me interesaba lo que tenía frente a mí. Esa pequeña valla era la entrada a lo que parecía ser un pequeño poblado de casas rurales hermosísimas, pero no como entendemos aquí la belleza. Eran hermosas en su simpleza, eran casas pequeñas y algunas otras más grandes, ordenadas de forma aparentemente irregular entre la naturaleza. Los colores allí eran increíbles, y en mi caso he sabido de otras experiencias en las que hablan de colores indescriptibles. Lo que yo veía allí eran los colores de aquí, pero todo estaba cubierto por un brillo, una luz hermosa y dorada, como la del sol en una mañana despejada, y esta luz, no tengo dudas al respecto, era revitalizante. Te sentías inmerso en ella como si fuera un recubrimiento, una protección hecha de amor y tranquilidad. No soy bueno para describir esto, pero lo mejor que lo describe es sentir que esta luz hace que todo esté en su sitio, tanto lo de fuera como dentro de ti mismo. Por lo que sientes imposible el sufrimiento, el miedo o las preocupaciones. Esto no era posible. Me sentía en casa. Sentía que esa luz era mi casa, y por eso cualquier lugar en donde la luz de amor estuviera sería también mi lugar. Y esta luz era la que daba ese increíble brillo y nitidez a los colores. Estoy seguro, totalmente convencido del hecho de que allí todo se veía tan puro, de que los colores eran tan vibrantes y vivos, porque ese brillo de amor, diría que alimentaba todo. Sobre si había alguien allí, puedo afirmar que sí. Había personas que llevaban, la mayoría, mis mismas ropas, pero aunque predominaba el color blanco, también podía ver que había personas vestidas de otros colores, aunque todos de matices muy suaves. Todos tendían al blanco con leves tonalidades. Incluso algunas personas parecían vestir telas con grabados, no eran simplemente telas lisas. Y había hombres, mujeres y niños. Se veían de todas las edades y en gran cantidad, yendo y viniendo tranquilamente, supongo que haciendo sus vidas normales allí. Había niños jugando. Recuerdo que corrían unos tras otros y hacían algo tras los árboles y los arbustos con flores, porque los veía como en una especie de juego, donde se ponían en cuclillas y hacían algo con sus manos, como tocando o moviendo algo en los arbustos, y luego corrían hacia otro arbusto e intercambiaban lugares unos con otros. Era claramente algún tipo de juego, y había ancianos hablando en las puertas de una casa. Sinceramente no me focalicé en detalles en ese momento. Entonces comencé a avanzar. Lo hice sintiendo esta sensación de naturalidad, de pertenencia a este sitio acogedor, siendo un recién llegado, pero a la vez como si no necesitara presentarme o informar que estaba allí. Avancé hasta la puerta de la valla, la cual era blanca y parecía ser de un tipo de madera blanca, y también la puerta del mismo tono y material. Comencé a acercarme a esa pequeña puertita para entrar allí. Entendía perfectamente que no estaba en mi cuerpo material, pero en ese mismo instante fue cuando me sobrevino repentinamente
el pensamiento de: ¿entonces me quedo aquí para siempre? ¿Este es el mundo tras la muerte? Y allí fue cuando escuché una voz. Claramente venía detrás de mí, pero no tuve tiempo de girarme y ver. Esta voz era femenina, de una edad indefinible, y transmitía además un amor que era algo indescriptible. Se sentía como si de alguna manera esa voz proviniera de alguien que se sentía como si tuviera cientos de años. Una sensación de antigüedad, fuera del tiempo. No sé cómo explicarlo, pero sí supe que era alguien muy experimentada de alguna manera, como si estuviera allí desde siempre. Es algo muy confuso de explicar porque solo con su voz podías comprender estos detalles. Era alguien que tenía una energía como de inmensa experiencia y con la paz y amor que ese mismo estar hace incontable cantidad de tiempo en ese mundo, en ese lugar o en esa realidad le hubiera dado. Esa voz me dijo una frase que puede sonar limitada, pero no lo era, porque así como entendías tantas cosas solo con escuchar esa voz, y podías entender todo lo dicho antes sin necesitar detalles, con solo una frase me dijo todo lo que debía saber. Ella dijo: ahora has visto con los ojos abiertos. El trabajo que se te entrega es no volverlos a cerrar. Entendí instantáneamente, a través de una marea de emociones, lo que me estaba diciendo. Iba a volver a la tierra, pero ahora con el conocimiento de la verdadera vida. Y debía trabajar lo que me quedaba del recorrido en el mundo material, manteniendo siempre este recuerdo, teniendo presente de forma constante que la vida tiene una profundidad espiritual y que estoy casi obligado a no perder de vista esto. El trabajo que me queda en este mundo tiene relación solo con mi propio crecimiento y consiste en no perderme en tonterías intrascendentes e intentar mantener estas sensaciones de amor y de paz que me dejaron experimentar en ese otro lado. De una manera instantánea fui devuelto a este mundo y no pude girar para ver a este ser lleno de paz y de experiencia. No dirigía nada de mi retorno y sabía que se me iba a devolver al cuerpo. No dije absolutamente nada en ningún momento, porque no había nada que pudiera decir, pero me sorprendió lo que ocurrió entonces. Yo pensaba que simplemente despertaría, pero en lugar de eso, me encontré como si fuera solo mi visión, como si no tuviera cuerpo y solo fuera algo así como una conciencia con visión ocular en la casa de mi hermana y su marido. No entendía esto, incluso pensé en decir que se estaban equivocando, que mi cuerpo estaba en la clínica, en la cama, pero seguí en silencio, observando. No había nadie en casa y lo que vi fue totalmente extraño, lo que me hizo pensar en un primer momento que había sido solo un sueño inexplicablemente real, aún más que la vida real, hasta que luego ocurrió lo que contaré. La casa estaba vacía y en medio del salón comedor había amontonadas un grupo de sillas aparentemente de mimbre con unos almohadones de tela azul a cuadros como tela escocesa, y los almohadones estaban sobre la mesa y debajo de la mesa
asomaba un pequeño tubo metálico de un color cromado que no supe qué era. Luego, repentinamente, abrí mis ojos. Estaba en la cama y había vuelto del coma. Producto de mi situación, tenía un gran dolor en mi garganta y en el pecho, pero creo que entrar en esa cuestión es estirar de forma innecesaria las cosas. Estaba allí para un estudio profundo que requirió tiempo y que estuviera inconsciente y había sido intubado. Cuando todo había pasado, lo que me quedó es este increíble sentimiento de sorpresa por lo que es capaz nuestro cerebro. Eso es lo que pensaba de forma tonta, ignorante, acostumbrado a dejar a un lado todo cuanto no fuera lógico y físico. Me sorprendí y quedé impactado pensando en lo que puede hacer la mente. Y para mí era algo increíble que un sueño se sintiese tan real, más real que la vida normal, física. Pero lo que fue un cambiador de vida ocurrió cuando hablamos con mi hermana. Lo que yo pensaba que era un delirio, como en tantos otros sueños, por haber visto este desorden de sillones de mimbre, resultó ser totalmente real. Ella no estaba en casa porque habían ido a retirar 2 puertas de vidrio para colocarlas en un jardín de invierno que habían estado construyendo sin que yo lo supiera. No veía a mi hermana hace unos 2 meses y no sabía nada de este cambio en su nueva casa, donde estaban organizando un ambiente de descanso, el cual hoy ya está listo y es realmente hermoso. Y en él están aquellos sillones de mimbre, exactamente como los vi en lo que quise entender como un sueño increíblemente vívido. Ella me envió, luego de que habláramos de todo esto, enseguida la fotografía a mi teléfono para que pueda ver que habían comprado estos muebles, y me hizo reaccionar de la forma más extraña que recuerdo haber tenido, porque simplemente no podía creer que estaba viendo esas imágenes. Y pensé que aún estaría soñando y que creía haber despertado, pero no. Esto era tan real como hoy sé que fue mi viaje a ese otro lado. Estos sillones y 2 sillas más pequeñas de mimbre habían sido dejadas en el comedor mientras ellos no estaban, porque habían salido a traer estas 2 puertas, así que allí estaban apiladas dentro del salón comedor de forma desordenada, porque las habían recibido la noche anterior y no las habían acomodado todavía. Y el tubo metálico resultó ser un cesto para basura nuevo que habían comprado adicionalmente. Así que ese paisaje delirante en casa de mi hermana era totalmente real y me fue mostrado de forma muy sabia para darme la seguridad de mi viaje a ese otro lado de la existencia. No me importa lo que pudieran pensar de mí, porque esta experiencia sé que fue solo para mí, y que contar estas cosas es imposible en nuestro mundo, pero al menos yo, por alguna razón, tuve este hermosísimo privilegio que me tranquiliza ante todo mal posible, y decido compartirlo con ustedes porque creo que si en alguna parte podría desahogar mi ser, es entre personas que están mejor informadas, incluso creo, que yo mismo sobre estos temas y sobre este tipo de experiencias.